Dios mío, ¿dónde estás? Los seres humanos no admiten la desesperación con facilidad. Cuando lo hacen, el reino de los cielos se acerca a ellos. Philip Yancey. Las pruebas dolorosas son terreno fértil para las semillas de la duda. No obstante, la vida no tiene por qué venirse abajo para que alguien comience a hacerse preguntas sobre la presencia y la bondad de Dios. Mi primer encuentro con las dudas no se produjo durante un momento difícil. Más bien, me vino al encuentro en un momento por demás ordinario y entre todos los lugares posibles sucedió en una iglesia. Cuando yo era niño, mi familia iba a la iglesia de vez en cuando. Como es natural, siendo niño, suponía que las familias de los demás también hacían lo mismo. También suponía que todo lo que oía acerca de Dios era cierto, así como sabía que 2 más 2 son 4 y que los Cowboys de Dallas eran el mejor equipo de la Liga Nacional de Fútbol. Pero entonces, un domingo por la mañana, sentado en la iglesia, probablemente a los 10 u 11 años, se me apareció de repente un frenético enjambre de preguntas que comenzó a molestarme interiormente. ¿Y si todas estas cosas en las que siempre he creído no fueran ciertas? ¿Y si Dios no es un ser real? ¿Y si es real, se interesa en nuestras vidas? ¿En la mía? ¿Será cierto que se interesa en nosotros? Recorrí con la vista a mis alrededores, tratando de ver si había alguien que estuviera batallando con esos mismos pensamientos indiscretos. Nadie más, o al menos ningún adulto, parecía tener ni un mínimo de ansiedad o incomodidad. Más tarde aprendería que las apariencias pueden ser engañosas. No se trata de que dejara de creer repentinamente en lo que estaba diciendo nuestro predicador. Para serte sincero, ni siquiera recuerdo el tema del que estaba hablando. Pero lo que sí estaba claro era que los cimientos de mi joven realidad habían comenzado a desmoronarse. Cuanto más pensaba en las preguntas, más interrogantes parecía tener. Si Dios tenía el control de todo, como se suponía que lo tuviera, ¿por qué suceden tantas cosas malas? Lo reconozco, mi propia vida era bastante buena. Tenía unos padres amorosos, comida en abundancia y una casa placentera. Pero tenía también edad suficiente para darme cuenta de que había una gran cantidad de personas que no tenían esas cosas. Tenía amigos cuyos padres habían pasado por un amargo y airado divorcio, y amigos que solo tenían uno de sus padres en el hogar. Conocía chicos que se habían enfermado tan seriamente que habían tenido que dejar de asistir a la escuela. Los titulares noticiosos comenzaron a penetrar en mi mente caricaturesca como nunca antes, haciéndome consciente de las cosas malas que suceden todos los días en el mundo. Guerras, asesinatos, pobreza, corrupción. Y una vez que esas dudas me asaltaban, se quedaban en mi mente. Era como si se las hubieran arreglado para encontrar una forma secreta de entrar en ella, y me preguntaba si alguna vez podría liberarme de ellas. Por años estuve batallando con un dilema espiritual. Si me hubieras preguntado entonces, ¿eres cristiano?, yo te habría dicho, por supuesto. En aquellos tiempos, casi todas las personas que conocía habrían dicho lo mismo. Al fin y al cabo, no éramos ni budistas ni musulmanes. Yo me declaraba cristiano, pero mi vida no se parecía en nada a la de Cristo. Y secretamente, ni siquiera estaba seguro de creer de veras en Dios. Si era real, pensaba, era muy probable que mis pensamientos lo desilusionaran, o algo peor. Ya estaba comenzando mis estudios universitarios cuando al fin comprendí realmente el Evangelio y lo que significa seguir a Jesús. Y por vez primera en mi vida, comencé a leer la Biblia. Me sorprendió descubrir que algunas de las personas a las que se refiere la Biblia tuvieron dudas, tal como yo. También me sentí agradecido
al ver que muchos de sus relatos y de sus enseñanzas respondían un buen número de aquellas preguntas que había estado tratando de responder en silencio durante años. No fue como si de repente me hubiera encontrado un matamoscas gigante que podría usar para aplastarlas todas. Era más como el descubrimiento de nuevos senderos a través de un bosque ya familiar. Aún veía los árboles, todas esas cosas malas que hay en el mundo, pero ahora también veía un sendero que me conducía hasta el claro del bosque que tenía delante de mí. Todavía me rodeaban los árboles por todas partes, pero ya no me impedían que siguiera avanzando. Hasta que choqué de frente en el seminario con una secuoya gigante. «Esto es lo que pienso acerca de este libro», exclamó mi profesor de Nuevo Testamento, al mismo tiempo que lanzaba una Biblia hasta el otro lado del aula con desprecio. «Ya es hora de que ustedes aprendan la verdad acerca de los cuentos de hadas en los cuales han estado basando su fe». Tal vez esto te parezca difícil de creer, pero es cierto. Aunque en el seminario tuve algunos profesores maravillosos y llenos de fe, hombres y mujeres que ayudaron a prepararme para que fuera eficaz en el pastorado, también tuve otros que eran asombrosamente hostiles, no solo con todo aquello en que había creído desde que era niño, sino incluso con Dios mismo. Al igual que la vida misma, mi experiencia en el seminario era una montaña rusa de fe y dudas, desesperación y esperanza. Ya mi decisión de acudir allí había sido suficientemente asombrosa. Cuando sentí que Dios me llamaba al ministerio, me sorprendí tanto como el que más. No se trata de que no estuviera dispuesto, sencillamente era que, por haber sido miembro de una fraternidad estudiantil en busca de un título en administración deportiva convertido en cristiano, no encajaba precisamente en lo que imaginaba que debía ser un pastor. Por la gracia de Dios, mi pastor me invitó a unirme al personal de la iglesia para ayudar a alcanzar a los jóvenes que estaban perdiendo. Mi esposa Amy, con la cual acababa de casarme, y yo nos sentíamos abrumados por la emoción, honrados por estar sirviendo a Dios en nuestra iglesia a tiempo completo. Cuando se hizo obvio que un título académico sería un paso importante en mi desarrollo y necesario para mi futuro, me inscribí a pesar de que aún estaba trabajando a tiempo completo. Aunque solo pensar en todos aquellos trabajos y estudios adicionales me intimidaba, me emocionaba la idea de fortalecer mi fe y estar mejor preparado para cumplir con todo lo que sintiera que Dios me guiaba a hacer. Así que ya podrás imaginar mi asombro cuando descubrí una actitud cínica e insensible en algunos de mis profesores y en otros estudiantes. Por la forma en que hablaban, se veía que pensaban que solo alguien ingenuo o sin conocimientos podría creer realmente en la Biblia y aceptarla al pie de la letra como la palabra de Dios. Sin duda alguna, mi profesor del Nuevo Testamento fue el peor agresor de todos. No creía que Jesús hubiera dicho ni hecho la mayoría de las cosas que encontramos registradas en los Evangelios. Según ese maestro, Pablo solo había escrito unas cuantas de las epístolas que le atribuimos, y lo más probable era que Juan se estuviera recuperando de una mala experiencia con drogas cuando escribió el Apocalipsis. Yo estaba aturdido, devastado. Aquel hombre tenía más títulos que yo trofeos de tenis. Era brillante e incluso muy respetado en ciertos círculos teológicos. Alguien con unas credenciales como las suyas tenía que saber de qué estaba hablando, ¿no es cierto? De repente, las preguntas que yo había pensado muertas y enterradas volvieron a la vida. ¿Sería cierto lo que él estaba diciendo? ¿Cómo era posible que la Biblia no fuera, en realidad, la palabra inspirada y eterna de Dios? ¿Dios mismo era real? ¿Y si nada de aquello era cierto? Todas mis dudas del pasado irrumpieron de nuevo en mi mente, inundándola.
Cuando era niño, no le había hablado a nadie de aquello porque temía lo que fueran a pensar. Como adulto y pastor, el miedo a aquello me paralizaba. Nadie podía saberlo. ¿Qué pensarían? No podía haber cosa peor que un pastor inseguro de su fe. De manera que por un tiempo se me hizo difícil luchar con mis dudas, dolorosamente consciente de que numerosos árboles gigantescos me impedían el paso. Sin embargo, al fin logré armarme de valentía y sincerarme con 2 personas, mi pastor y otro profesor. Aquellos mentores sabios y maduros no me criticaron ni reprocharon mis preguntas, sino que me dieron permiso para batallar con ellas y me ayudaron para que regresara a la verdad. Lo más significativo para mí fue que me hablaron con franqueza de sus propias luchas en la fe y me explicaron de qué forma Dios los había sostenido en medio de sus dudas. Su ejemplo vivo me enseñó que la sinceridad al enfrentarme con mis dudas podía fortalecer mi fe y que Dios me demostraría su fidelidad a lo largo del proceso. Mi fe pudo haber estado conectada a un respirador artificial, pero no solo sobrevivió, creció y se fortaleció. Era como si Dios me abría un camino a través de todo un bosque de dudas. Al menos hasta que el siguiente obstáculo se interpuso en mi camino. Es tentador pensar que muchos de nosotros llegaremos a un punto en el cual nos veremos forzados a poner en tela de juicio todo lo que creemos y que, después de esa batalla, nunca volveremos a tener dudas. No obstante, lo cierto es que todos ponemos a prueba nuestras creencias un día tras otro. Cada vez que tenemos que tomar una decisión sobre la manera de reaccionar ante alguien que nos ha faltado al respeto, nuestras creencias se hallan al frente, en el centro mismo de la situación. Cada vez que sentimos ese dolor en el cuerpo, que nos recuerda la operación de emergencia que aún estamos pagando 2 años más tarde, nos preguntamos si alguna vez nos recuperaremos, no solo en lo físico, sino también en lo económico. Cuando se nos avería el auto, el mismo día en que nuestro cónyuge sobregira la cuenta de cheques, nos enfrentamos a un dilema sobre la forma en que vamos a reaccionar y, sobre todo, en qué basaremos nuestra respuesta. Cuando leemos las noticias y buscamos en especial lo que dicen sobre una posible actuación militar contra otro país agresor, sobre la última víctima de un asesino en serie o sobre la cantidad de muertos que hubo en un accidente ferroviario, nos vemos forzados a enfrentarnos a nuestras propias creencias acerca de la naturaleza humana, acerca de la vida y acerca de Dios. Cuanto más he vivido y más he tratado de conocer y comprender a Dios, más seguro estoy de que las dudas son esenciales para que lleguemos a la madurez como creyentes. Si queremos tener una fe más fuerte, sería sabio que permitiéramos que nuestras dudas siguieran en pie al mismo tiempo que tratamos de trabajar en ellas, en vez de cortarlas de raíz para quitarlas de nuestro camino. A juzgar por lo que veo en las Escrituras, estoy convencido de que Dios honra a los que buscan la verdad con sinceridad, de la misma forma que el padre de aquel muchacho, que quería creer con tanta fuerza que le pidió a Dios que lo ayudara a superar su incredulidad. Marcos capítulo 9, versículos 21 a 24. Tal vez te puedas identificar con él. Quizás seas como tantos otros que quieren creer, pero sienten que la vida se les interpone en el camino. Más de la tercera parte de los salmos son oraciones o cánticos de personas que sufren. Estos inspirados poemas expresan con frecuencia el sufrimiento que sentimos cuando no podemos hallar palabras para expresarlo. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor,
que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Salmos capítulo 6, versículos 2 y 3 y 6 y 7. ¿Puedes comprender el sufrimiento de David? Está exhausto, agotado y solo. Ha llorado tanto que ya no puede más. No se trata de que no crea en Dios. Su fe en Él es absoluta. Él es un hombre según el corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Sencillamente, es que no puede comprender por qué el Dios que tiene poder para transformar las circunstancias, el que lo elevó de ser un simple pastorcillo de ovejas a ser el rey de una nación, no hace nada. Los escritores de Job, Lamentaciones, Eclesiastés y Jeremías manifiestan todos confusión, duda y el dolor del sufrimiento insoportable por el que pasan los creyentes fieles. Hasta Jesús mismo dudó acerca de la voluntad de su Padre en el huerto de Getsemaní, mientras luchaba por aceptar lo que tendría que sufrir en la cruz. Y después, en la cruz, clamó en medio de su agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Quizás, en cierto modo extraño, Dios permite que dudemos de Él en algunas ocasiones. Tal vez sepa que esa es una de las formas de fortalecer nuestra fe, una de las mejores maneras. Entiendo que esta afirmación es controversial y que es probable que no estés de acuerdo con ella. Sin embargo, lo que me llevó a mí a esa situación fue mi propia comprensión de la Biblia. Además de los pasajes de las Escrituras que acabo de mencionar, hay otro más que nos autoriza para poner a Dios en tela de juicio, si estamos dispuestos a escuchar lo que Él nos responda. Hace más de 2600 años, Habacuc se hizo muchas de las mismas preguntas que se siguen planteando hoy los seres humanos en el mundo entero. Y Dios, en su gracia, alivió en algo la angustia de Habacuc, aunque dejó otras de sus preguntas sin responder. Con todo, una vez sobrepuesto de sus dudas, Habacuc creció hasta convertirse en una persona con una fe más abundante, una fe que tal vez no se habría desarrollado tan plenamente si él no hubiera tenido que enfrentarse a sus dudas. Medita en eso. Si lo comprendieras todo de una manera total y absoluta, no necesitarías fe, ¿no es cierto? Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué la fe y la confianza deben surgir del amor, no de una relación mercantil, de una transacción ni de una situación con respecto a la cual no tengamos la posibilidad de decidir? ¿Estás dispuesto a hacer preguntas sinceras? ¿A batallar con ellas? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a escuchar la respuesta que Dios te dé?